Curso de Ingeniería Termodinámica. Por Pablo Alejandro Arizpe Carreón. Ecuaciones de trabajo y calor. La termodinámica es la ciencia que estudia la transferencia y transformación de energía. En esta sección se obtendrán las ecuaciones de trabajo y calor para todos los procesos con la primera ley de la termodinámica, que se pueden reescribir con base en fluidos operativos que no cambian de fase y siempre están en estado gaseoso. Se estudiará las ecuaciones para sistemas cerrados y para sistemas abiertos. En un sistema cerrado proceso isobárico, es decir, a presión constante, la presión al inicio y al final del proceso es la misma. Se escribe la ecuación de trabajo para sistema cerrado, y en cursos anteriores se obtuvo la expresión de trabajo en función de la presión y la diferencia de volúmenes. Haciendo uso de la ecuación de estado, la ecuación de trabajo se reescribe en función de la constante del gas con el que se esté trabajando y la diferencia de temperaturas. Ambas ecuaciones son aplicables para encontrar el trabajo realizado para un proceso a presión constante en sistemas cerrados. Escribamos ahora la ecuación de la primera ley y sustituyamos al trabajo para el proceso en cuestión. Sabemos que la energía interna se calcula como el calor específico a volumen constante por la temperatura. Con lo anterior, la constante R del gas es igual al Cp menos el Cv. Por esto se puede simplificar al calor como se muestra en la siguiente ecuación, la cual es aplicable para procesos isobáricos en sistemas cerrados. En un sistema cerrado proceso isométrico, es decir, a volumen constante, el volumen al inicio y al final del proceso es el mismo. Se escribe la ecuación de trabajo para sistema cerrado. Y en cursos anteriores se mencionó que el trabajo en un sistema cerrado cuando no hay cambio de volumen es nulo. De forma matemática, el volumen es constante de tal forma que la derivada es cero, y con ello se demuestra que el trabajo es cero también. Escribamos ahora la ecuación de la primera ley y sustituyamos al trabajo para el proceso en cuestión, de tal forma que el calor se calcula únicamente con el cambio de la energía interna para un proceso isocórico en sistemas cerrados, tal y como se muestra a continuación. En un sistema cerrado proceso isotérmico, es decir, a temperatura constante, la temperatura al inicio y al final del proceso es la misma. Se escribe la ecuación de trabajo para sistema cerrado, y en cursos anteriores se obtuvo la expresión de trabajo en función de la presión por el volumen en cualquier estado, y el logaritmo natural de la relación de volúmenes. Haciendo uso de la ecuación de estado, la ecuación de trabajo se reescribe en función de la constante del gas por la temperatura con el que se esté trabajando, y el logaritmo natural de la relación de volúmenes. Ambas ecuaciones son aplicables para encontrar el trabajo realizado para un proceso a temperatura constante en sistemas cerrados. Escribamos ahora la ecuación de la primera ley y sustituyamos al trabajo para el proceso en cuestión.
Sabemos que la energía interna se calcula como el calor específico a volumen constante por la temperatura. En este caso las temperaturas son iguales, por lo que no hay cambio de energía interna. Por esto se puede escribir al calor como se muestra en la siguiente ecuación, la cual es aplicable para procesos isotérmicos en sistemas cerrados. Cabe aclarar que en este proceso el valor de calor es igual al trabajo. En un sistema cerrado proceso isentrópico, es decir, adiabático reversible en donde no existe transferencia de calor, la trayectoria es PV a la K igual a constante. Se escribe la ecuación de trabajo para sistema cerrado. Y en cursos anteriores se obtuvo la expresión de trabajo en función de la presión, volumen y la relación de calores específicos K. Haciendo uso de la ecuación de estado, la ecuación de trabajo se reescribe en función de la constante del gas por la diferencia de temperaturas. Ahora haciendo uso de la constante particular de los gases R en función del Cp y Cv, y factorizando al calor específico a volumen constante, R se escribe como el Cv por K-1. De tal manera que el trabajo se puede reescribir como se muestra aquí. Estas tres ecuaciones son aplicables para encontrar el trabajo realizado para un proceso a entropía constante en sistemas cerrados. Escribamos ahora la ecuación de la primera ley y sustituyamos al trabajo para el proceso en cuestión. Sabemos que la energía interna se calcula como el calor específico a volumen constante por la temperatura. En este caso se puede observar que el calor es cero, demostrando el proceso inherente. En un sistema cerrado proceso politrópico, es decir, real, en donde todas las propiedades varían, la trayectoria es PV a la N igual a constante. Se escribe la ecuación de trabajo para sistema cerrado. Y en cursos anteriores se obtuvo la expresión de trabajo en función de la presión, volumen y el coeficiente N. Haciendo uso de la ecuación de estado, la ecuación de trabajo se reescribe en función de la constante del gas por la diferencia de temperaturas. Ambas ecuaciones son aplicables para encontrar el trabajo realizado para un proceso politrópico en sistemas cerrados. Escribamos ahora la ecuación de la primera ley y sustituyamos al trabajo para el proceso en cuestión, obteniendo la expresión que calcula el calor para sistemas cerrados en procesos reales. En un sistema abierto proceso isobárico, es decir, a presión constante, se lleva a cabo el mismo procedimiento que en el sistema cerrado. Por supuesto, el trabajo para sistema abierto es menos la integral de 1 a 2 del volumen por la diferencia de presiones, y en la primera ley de la termodinámica se agrega el trabajo de flujo, energía cinética y energía potencial, de tal forma que el trabajo es cero, y el calor se calcula como se muestra en esta diapositiva para un proceso a presión constante en sistemas abiertos, recordando que la entalpía es la multiplicación del calor específico a presión constante por la temperatura. En un sistema abierto proceso isométrico, es decir, a volumen constante, en cursos previos se demostró que el trabajo era igual a menos el volumen por la diferencia de presiones. Haciendo uso de la ecuación de estado, se puede escribir la ecuación de trabajo como menos la constante R, por la diferencia de temperaturas. Ambas ecuaciones calculan el trabajo para sistemas abiertos cuando el volumen es constante. Se escribe la ecuación de la primera ley, y se sustituye en ella la expresión de trabajo.
Con la definición de R se puede reescribir a la ecuación final que calcula el calor para este proceso en sistemas abiertos. En un sistema abierto proceso isotérmico, es decir, a temperatura constante. En cursos previos se demostró que el trabajo era igual a menos la presión por el volumen en cualquier estado, y el logaritmo natural de la relación de presiones. Haciendo uso de la ecuación de estado, se puede escribir la ecuación de trabajo, como se muestra aquí. Ambas ecuaciones calculan el trabajo para sistemas abiertos cuando la temperatura es constante. Se escribe la ecuación de la primera ley, y se sustituye en ella la expresión de trabajo. Se puede observar la expresión matemática que calcula el calor en sistemas abiertos y procesos isotérmicos. En un sistema abierto proceso isentrópico, la transferencia de calor es cero. En cursos previos se demostró el trabajo para este proceso. Haciendo uso de la ecuación de estado, se puede escribir a la ecuación de trabajo, como se muestra aquí. Y aplicando la relación entre la constante R y el calor específico a presión constante, se halla una ecuación que define al trabajo. Estas tres ecuaciones calculan el trabajo para un proceso adiabático reversible. Sistema abierto proceso politrópico. Se presentan las ecuaciones de trabajo y calor para este proceso en cuestión en sistemas abiertos, tal y como se ha estado deduciendo hasta este momento.